Del mismo modo, tenemos la educación nacionalista en 1948 y 1958. Se fundamenta en la normativa legal del Estatuto Provisional de Educación de 1949 y Ley de Educación de 1955. Esta etapa expresa que la educación debe estar enfocada en el patriotismo de las escuelas donde se debía educar en y para la nación, con la finalidad de lograr ciudadanos integrales, conocedores de la historia del país, capaces de actuar en beneficio del progreso nacional e internacional, debido a que en esta época se vivió una etapa de guerra y por lo tanto es necesario crear escuelas nuevas que se enfocaran en la nación y con ello se creaban modelos de enseñanza como el tradicionalista, intelectualista, profesionalista. Y por última etapa tenemos la educación bolivariana de 1999 actual, la cual está basada en la Constitución de 1999, la resolución número 179 para la creación de las escuelas bolivarianas, el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación del 2007 al 2013, Ley Orgánica de Educación del 2009, donde se enfoca la escuela comunidad. Para ello, se crea un proceso nacional y enmarcado en diferentes corrientes pedagógicas como lo es el constructivismo, es decir, creando nuevos esquemas a través de los conocimientos que él tiene. Además, se fundamenta en el filósofo Simón Rodríguez y su pensamiento positivista venezolano, enfocado en ideario bolivariano, teoría humanista y democrática. Ahora bien, vamos a estudiar la educación de Venezuela para la época colonial, siglo XV y XVIII. La educación se concibe como una instrucción de solo blancos y criollos. Se crea la educación primaria y media a través de premisas como fuentes documentales, informes estudiantiles, inspiraciones culturales, exigencia social. Es decir, también se crea un programa de estudio donde se enseñaba a estudiar latín, castellano, código educativo, estudios inferiores. Es decir, estudios inferiores que duraban 5 años, los cuales estaban distribuidos en 3 años para estudio de gramática, 1 año para el estudio de la humanidad y el último año para estudio de retórica. Para ello se utiliza un método de enseñanza que se basaba en el estudio de José Juvencio, es decir, un método para aprender y enseñar. Era un libro más utilizado para esa época. En pocas palabras, en la actualidad se utiliza el libro Coquito y Mi Jardín. Para esta época, el pensum estaba estructurado por gramática, la cual se subdivide en gramática inferior, donde se aprendía a leer y a escribir, conjugar verbos con lengua materna. Gramática media, debía utilizar libros para redactar y expresar correctamente. Gramática superior, se debía aprender a realizar síntesis sobre el libro de la época. Ahora bien, las humanidades debían estudiar la gramática y sus composiciones, y por último, la retórica, que era un conjunto de normas y principios para hablar y escribir de forma elegante. Ahora bien, estudiaremos la educación de Venezuela en el periodo republicano 1810 y 1994. Surge a través de 4 vertientes ideológicas como lo son cristianismo, ilustración, positivismo, escuela nueva y la organización a la biblioteca. Durante todo el periodo colonial venezolano, contó con una sola universidad como la es